A veces la vida no espera a que todo esté listo y eso que no planeamos se vuelve después nuestro mayor propósito. Esta es una historia sobre cómo la vida a veces adelanta sus planes y sobre cómo un embarazo inesperado se convirtió en una oportunidad de crecimiento, amor y construcción compartida. Esta es la historia de mis sobrinos. Bienvenidos al tercer episodio del día que nacimos. Hoy vamos a recibir a una persona muy especial para mí, que es mi hermana Julieta. Ella fue mamá por primera vez hace 11 años, así que la idea es hacer un poco el recorrido de los dos nacimientos que tuviste. Okay. Y bueno, primero que nada, bienvenida. Bueno, muchas gracias. Esperemos que este espacio te guste y bueno, nos puedas compartir tu historia. Okay. ¿Cómo te sentiste cuando te enteraste que estabas embarazada por primera vez? Como bien dijiste, fui mamá hace 11 años y tenía 23 años. Entonces, me miento, 22 tenía. 23 cumplí ese mismo año. Nada, o sea, la verdad es que es impensado porque yo no es que tenía una relación de una pareja estable de mucho tiempo, como decir, bueno, nada, o sea, se veía venir que podía llegar a ser mamá. Sí. Cursando una carrera universitaria, a muy poco de recibirme, con la educación que también siempre me habían dado mi mamá y papá, entonces era como decir, Dios, los estoy defraudando. Era eso el pensamiento. Y bueno, nada, incertidumbre, dentro de la incertidumbre también lo que es el miedo. La verdad que fue eso. Después cuando uno con el tiempo lo va procesando es como que, bueno, empiezan a surgir otros sentimientos, esto de la alegría, sí. Pero hasta que no llega el momento ese como de la aceptación y de que vos caes realmente, que tu vida va a cambiar por completo, nada, o sea, hasta ese momento es todo miedo, incertidumbre. Y bueno, esto que ya te decía, era como la sensación de Dios, los estoy defraudando, pero bueno. ¿Hace cuánto tiempo que estabas en relación con Leonel o que conocías a Leonel? Hacía 2 meses que lo conocí a Leonel. Entonces era como que, de hecho, solamente lo conocía en mi familia central, el núcleo, digamos. Después sí. Era como que cuando los demás iban enterando era como además de presentarlo al lío, era como decir, bueno, también voy a ser madre. Somos 3 igual, no somos 2. Entonces, la verdad es que ha pasado que era como mi mamá contar, bueno, no sé, no, porque Julieta va a ser mamá, ¿y de quién? O sea, no había, lo mismo sucedió de su lado también, ¿no? Esto de, ¿pero cómo? ¿En qué momento pasó? Así que bueno, nada, eso. O sea, ¿cómo fue el día que se enteraron los dos que estabas embarazada? Que nos enteramos, sí, me acuerdo en momentos que los tengo ahí guardados en mi mente, que no se van a ir. Sí, me acuerdo que estábamos en la casa de él y a mí hacía un tiempo ya que no me venía, o sea, más de un mes y ponle que era más o menos que me tenía que venir y digo, che, no me viene. Claro, vos siendo una persona regular, sí, súper regular. Entonces, bueno, dice, vamos a hacernos un test, pero era como, bueno, vamos a hacernos un test, quedarme tranquila de que va a dar negativo. Síntomas, nada, no te sentías nada raro. El único síntoma que tenía era que tenía mucho dolor de pechos, pero bueno, digo, me está por venir, claro. O sea, era como que coincidía. Y otra cosa que también me pasaba era que estaba tomando de noche mucha agua, o sea, como muy sedienta estaba. Y Lío lo adjudicaba que yo estaba comiendo mucho dulce, me encanta comer dulce. Y bueno, me acuerdo que, bueno, fuimos a la farmacia a comprar los test, fuimos a la casa, lo hicimos. Y cuando veo las 2 rayitas era como, porque encima una estaba muy marcada y la otra súper clarita. Claro. Y no entendía la lectura del test, lo primero que hice fue... ¿Cómo es esto? Claro, cuando leo las indicaciones y decía, no, porque independientemente del color, decía, y yo era como la intensidad del color. Entonces digo, bueno, no, la llamo a mis amigas, no sé por qué tuve ese instinto de decir... Bueno, bien. Me comuniqué y digo, che, chicas, me está pasando esto, no, Juli, estás embarazada. No puede ser. No puede ser. Bueno, fuimos a la farmacia, compré otro test y también me volvió a arrojar el mismo resultado. Entonces, bueno, la primera persona que llamó creo que fue a su mamá, a mi suegra, y después, bueno, a mi cuñado,
que vinieron y era como, bueno, ellos fueron los primeros que se enteraron de la noticia. Obviamente, súper felices ellos, ¿no? Porque, claro, el Lío tenía casi 30 años, ya era como decir, bueno, qué alegría que llegó. Claro. Y yo como me quiero morir porque no es esto lo que yo quería, lo que tenía planeado en mi mente. ¿Viste compartir a Lío esto de cómo te sentías vos? Porque vos sabías todo lo que venía detrás después. Sí, Lío lo sabía, porque yo lo primero que le dije fue, mi papá me mata. O sea, listo, ya está. Mi papá me mata. Y me decía, no, quédate tranquila. Es como que desde su lado siempre tuve el acompañamiento desde el primer momento. Es decir, quédate tranquila, que vos no vas a estar sola, que esto es de los dos, vamos a seguir juntos. Él ya en su mente estaba su familia formada y era como, para mí era todo muy nuevo, o sea... además siendo como soy yo, que yo soy súper pegada a mi mamá, entonces era como, no puede ser que le tenga que hacer cargo ahora de una persona, de golpe, no sé, tener que ir a convivir con alguien, cocinar, todo lo que implicaba eso también. Que tampoco conocías tanto. Claro, y una persona a la cual tampoco conocía, o sea, si bien lo conocía a él, yo era, no puede ser. Hasta en un momento decía, no sé si yo estoy preparada para ser madre realmente. Bueno. No sé si esto es lo que quiero, le digo, y era como... procesar un montón de cosas en un minuto que se te cruzan por la mente. Eso era justo lo que te iba a preguntar, ¿no? Y dijo, bueno, tu respuesta al análisis fue esto, dijiste. Tipo, no sé si estoy preparada para crear a otro ser, claro, ¿no? Para recibir a otro ser. ¿Y cómo fue ese momento? O sea, en el que, o sea, ¿lo dudaste? No. Sí, lo dudé. En un momento fue como decir, no, yo no, Lío, o sea, te conozco a vos hace 2 meses recién. Claro. No sé, ni siquiera llego a conocerte, porque es como, bueno, estoy conociendo a una persona, imagínate que nosotros no tuvimos tiempo de ser novios, por así decirlo, porque era como, fue todo tan reciente que, bueno, listo, quedé embarazada, a los meses nos fuimos a convivir, y nada, o sea, pasamos un año... Se conocieron, digamos, en el embarazo en también. La convivencia, porque, claro. O sea, en el embarazo y en la convivencia, con todo lo que eso también implicaba. Entonces... nada, o sea, era como decir, siempre tuve sí ese acompañamiento de él, siempre él estuvo muy seguro de que quería formar una familia, pero bueno, esto como decía, también él tenía casi 30 años, era como que bueno, era algo que tal vez inconscientemente lo estaba buscando, pero yo no, era como, para mí era una realidad completamente distinta, más como soy yo también con mamá, que soy, vamos, como súper mimada, súper madre, súper de estar ahí con ella, yo también lo que me pasaba era como que tuve el ejemplo de una madre súper presente y sabía que el día que sea madre iba a querer ser así. Claro. Entonces, bueno, eso también, pero no era el momento, o sea, no era ese el momento. Pero bueno, después uno con el tiempo va entendiendo que claramente sí ese era el momento y tuvo que ser así. Y lo termina agradeciendo, ¿no? Pero bueno, al principio cuesta. Sí, no sabés todo lo que va a venir. No, porque pudo haber salido bien con el día como pudo haber salido todo mal, que se borre a los meses y bueno, nada, arreglate. Pero bueno, por suerte salió bien. Yo me acuerdo, tengo, bueno, como grabado patente cuando me contaste a mí que Fausto iba a llegar, que yo no lo podía creer, era como, ay, dale, me estás haciendo un chiste. No, Camila, estoy embarazada. Porque eso fue el mismo día que me enteré, porque yo me había enterado ese día que, bueno, estábamos todos, yo te digo, volví a mi casa, porque no es que vivía con él, claro, mi casa, no quiero dar la cara. Yo soy una persona a la que se me nota mucho cómo me siento, o sea, vos me ves y sabés que, si sabés que me vas a ver y me vas a decir, Julia, vos te pasa algo, porque o si estoy callada, o si no me estoy riendo, o si hay algo que se me nota, claro. Si estoy bien se me va a notar, y si estoy mal también. Entonces, y ahora cómo llego a mi casa y yo le digo, lo miro a la cara de mi mamá y papá sabiendo esto, o sea, sabía que se lo tenía que contar. Entonces, bueno, llegué y creo que la primera persona que se lo dije fue a vos, y después no sé. Sí, que me dijiste, igual no vamos a decir nada hasta mañana. Bueno, y es re gracioso porque tipo, ella subió como allá, yo me fui al baño, y por allá escucho, Julieta, ¿qué te pasa? ¡Ah! ¿Viste? Y yo, no, me acabó, ¿viste? Como, no sé, bueno, yo me acuerdo que esa partecita como que yo no estuve, como que, tipo, claro, cuando volviera como, ¿vos ya sabés? Sí. Y bueno, cuando te lo conté a vos, después me fui a la cama porque mamá y papá ya estaban acostados, y como siempre, fui y me metí ahí al lado de mamá, y que mamá me abrazaba, y claro, mi mamá me abrazaba y yo lloraba. Y entonces como mi mamá me decía, Julieta, ¿qué te pasa? Me lo preguntó 3 veces y yo ya me largué a llorar. Y mi papá como nada, mirando la tele ahí, como mirando como, ¿qué le pasa a esta piba? Mirame porque voy a decirte de lo que te voy a decir, no te voy a mirar nunca.
Y le digo, no, es que estoy embarazada. Y como que mi mamá, ¿qué? Sí, le digo, y bueno, y ahí, ay, hija, pero ¿qué te parece? Bueno, pero igual mi mamá siempre como conteniéndome. Claro. Y papá me acuerdo que me miró así de reojo y dice, ah, mirá qué lindo, qué linda boludez con lo que viene. Y como, tipo, te estás haciendo una joda. Claro. Decime en qué momento va a ser real. De hecho, bueno, a él también le llevó su tiempo de poder asimilar todo eso. De hecho, bueno, Lío no vino enseguida a hablar con papá porque sabía cómo podía reaccionar y después cuando vino y hablaron, por suerte, lo único bueno es que papá lo conocía, Lío, o sea, lo había visto aunque sea una vez. Claro. Y bueno, y bueno, en esa conversación papá como que le dice, bueno, menos mal que dejaste pasar un poco el tiempo porque no sabe cómo podía llegar a reaccionar si venías antes. Pero bueno, hoy, el día de hoy, la historia es otra, por suerte. Claro, como... sí, pero bueno, yo creo que ese tiempo también fue como duro, ¿no? De parte de tu relación con papá, digo. Sí, era como... Así que bueno, pero bien, pudimos llevarlo bien. Después cuando nació Fausto ya la historia fue otra, o sea, porque una cosa era cuando estaba embarazada tal vez, y después nada, él convertirse en abuelo también, su primer nieto, hoy, o sea, lo acompaño a todos lados. Yo estoy llorando que empezó. Es como que Fausto no se imagina su vida sin su abuelo, y estoy segura que es igual para papá. Entonces, no. Bueno, y en esto también la compañía de tu entorno, de tus amigos, del resto de tu familia ampliada, ¿cómo fue? No, mis amigas bien, me acompañaron desde siempre, la verdad. O sea, la verdad que no, en ese sentido. Fuiste también la primera del grupo en ser mamá. Sí, también era la primera del grupo en ser madre y era como todo nuevo para ella. Y de hecho, como que capaz que me decía, Julieta, ¿vos te pareces? Sos muy joven, tenés. Y bueno, pero ¿qué voy a hacer? Era como decirlo después, ya está. O sea, si se dio, por algo se dio y bueno. Y nada, pero sí, siempre me apoyaron, son las tías de Fausto. De hecho, hoy Fausto y Amanda le dicen tías a mis amigas. Que estuvo bueno hoy al día de hoy, como ya te digo, después de que pasa el tiempo, hace poco una de mis amigas también fue mamá, entonces también poder acompañarlas a ellas, es como que está buenísimo que haya sido así, digamos. Sí hubo cosas ahí en las que por ahí decís, me perdí, entre comillas, ¿no? Que bueno, ellas, su vida iba diferente a la mía que yo me tocaba cambiar los pañales, ya me estaban saliendo los fines de semana y bueno, era como difícil, pero aún así siempre nos juntábamos para el día del amigo, para no sé, las cenas de fin de año que tenemos siempre en las despedidas, eso siguió estando, siempre se iba como amoldando según la situación. Claro. Después fue, la verdad que yo pasé un embarazo hermoso, era todo felicidad después, una vez que ya había pasado el tiempo, que yo ya estaba en mi rutina, que ya estaba conviviendo con Lío, que sentía que todo estaba como en armonía, era esperarlo, nada, feliz, porque tenía el acompañamiento de todos, como vos decís, no tuve solamente el acompañamiento de mis amigas, o sea, mi familia era como que estaban todos chochos después de que ya pasó el tiempo de que sea el primer bebé que venía nuevo, mío, entonces ya fueron como muy movilizante todo eso. Pero nada, me súper consintieron. En el embarazo de Amanda también igual sucedió. Así que nada, felicidad era. Después, bueno, ya más llegaba la fecha de que se acercaba la fecha de parto, era como, ahí sí, miedo total, porque era como yo mira que yo no quiero, no sé si voy a poder parir. ¿Habías preguntado como otras experiencias de parto en ese momento? O sea, ¿cómo pensabas que iba a ser el nacimiento de Fausto? No, la única experiencia que tenía... muy poca tolerancia al dolor. Aviso. Yo tengo un umbral del dolor muy bajo. Y entonces yo ya me veía venir mal. Yo le decía a mi mamá, yo la verdad es que tengo miedo de no poder, de mirá si no puedo empujar y el bebé me queda adentro, no se queda sin aire, como siempre es lo peor pensando, claro. ¿No? Jamás pensé que iba a ser mi embarazo, mi parto divino, que iba a estar ahí, iba a parir, no, porque le preguntaban a mi mamá, capaz había cosas que no se acordaba, entonces le decía, ¿cómo es una contracción? Ay, no, es un dolor, me decía, ¿viste? Pero bueno, sí, eso es lo que vos me decís, pero ¿cómo es? ¿Cómo lo identifico, viste? Y bueno, nada, hasta que no lo sentí, no supe qué era, porque claro. Mamá no me sabía explicar. Entonces, después cuando tenía la primera contracción, mi mamá, pero es como un dolor de ovario muy fuerte, como cuando estás menstruando, le digo que te duele mucho. Claro, sí, eso, ¿viste? Y me digo, ¿por qué me decías que era eso? Pues no me acordaba. Claro. Entonces, bueno, nada, imaginándome lo peor. Pero bueno, por suerte después fui a cesárea. Cuando me dijeron, Julieta, vas a entrar al quirófano, como que en un momento respiré y ahí mi cara cambió completamente. ¿Y a la cirugía no le tenías miedo? No le tenía miedo. La cirugía era como decir,
estaba feliz de que me anestesien, de no sentir nada y ya está. O sea, sí, sáquenme el niño, que nazca, y que no me entero. No le tenía miedo a la cirugía. Igual no la pasé bien tampoco. La primera cesárea, en el sentido de esto de la taquicardia, o sea, tampoco porque sabía qué era lo que me esperaba. O sea, Claro. no lo iba a saber si era por parto natural o si era cesárea. Era como que decís, ¿qué me pasará? Claro. Pero bueno, yo también encima con algunos problemas de coagulación de sangre, con que teníamos que tener una medicación especial. Creo que el más lo padeció fue Lío. Pero bueno, yo estaba tranquila por un lado, pero bueno, después, no sé, salir de ahí, la cesárea, estar con los puntos, tener que movilizarme. Yo que encima soy re de, listo, acá me bajaba de la cama y sentía que se me desarmaban todos los puntos. Bueno, de hecho, vos me tuviste que ayudar un montón, era como, nada, no puedo hacer nada, así. Pónganme el pantalón, vístanme porque yo no puedo. Se caben los pies. Entonces, igual se aprovechó todo el embarazo, todo el posparto, no hubo acá, sí. En el embarazo también me aproveché demasiado. Entonces, bueno, era como que nada, eso. Pero bien, lo llevé bien. Después de eso ya está. Con la cesárea de Amanda sí fue completamente distinto, porque también uno ya sabe, o sea, sabe qué es lo que va a venir. Entonces, también tenía como esa tranquilidad mental de decir, bueno, ya sé lo que va a pasar. De hecho, cuando quedo embarazada Amanda, lo primero es que voy y le digo al obstetra es, bueno, estoy embarazada, pero yo no voy a parir natural. A mí me decís qué día vengo, me inyectás, yo dejo a la otra criatura ubicada. Es como que tengo que tener esa situación bajo control en algún punto. Y bueno, así fue. Y fue la verdad que nada, muchísimo mejor. Yo ya me había recuperado mucho más rápido, sabía de qué se trataba, sabía que tenía que empezar a caminar, que los puntos no era tan grave, no se me iban a saltar. ¿Nacimiento de Fausto, hay algún momento particular que recuerdes de ese día? Yo estaba con contracciones, tenía al lado una chica que estaba a punto de parir, que de hecho estaba con el goteo, pobrecita lo que estaba sufriendo. Yo tenía pánico a eso del goteo. O sea, si a mí me decían, no, tenemos un goteo, no me pongas nada. Y me llevas al quirófano, pues yo no quiero sufrir de esa manera. Y cuando llega el obstetra a revisarnos, nos mira a las dos y me dice, te voy a revisar primero vos. Y siendo que la otra mujer estaba a los gritos olímpicos. Y me dice, ¿qué ojeras que tenés? Me dice. Sí, le digo, hace un día que no duermo. De las contracciones, me dice, sí. Bueno, a ver, sentate. Bueno, y ahí cuando me acueste, me hace tacto y ve que me hace después ¿cómo se llama? El monitoreo. Sí. Y ahí se dan cuenta que Fausto está con taquicardia. Me dice, mira, tengo que entrar al quirófano ya, me dice, porque el bebé ya está con taquicardia y nada, necesito sacarlo. No vas a llegar a dilatarme. Claro. No sé yo cuánto estaba, 5 creo que estaba. Faltaba un montón todavía. Entonces, nada, como que tengo ese recuerdo. Tengo todo, o sea, a partir de que entramos al hospital. ¿Habías tenido la oportunidad de hablar con algún médico sobre el parto o sobre el nacimiento de Fausto? Igual me había preocupado tampoco por eso, decir, quiero tener una persona que todo el tiempo que esté, como que no, sabía que como que era, bueno, voy a parir, no es que le iba a pagar a alguien para que esté o esté ahí en el parto conmigo, me acompañe. La verdad es que ni se me había cruzado por la mente. Entonces, bueno, era como que, bueno, llegué hoy, me atendió él, me vio, y bueno, y ahí ya me mandó al quirófano, y después en el embarazo de Amanda, ya sí, ahí me atendí con él, con el que me hizo la cesárea de Fausto, y bueno, nada, y ya estuve todo el embarazo, ahí sí tuve un recorrido y fue mucho más constante. De hecho, con Amanda me pasó esto de que sí decidí, por ejemplo, no sé, hacer también esferoquinesis para embarazadas, ir a un espacio, poder hablar con otras mujeres, también compartir lo mismo que me estaba pasando a mí, que fueron cosas que se fueron dando. Entonces, que aprendí un montón. O sea, de hecho, de Amanda, por ejemplo, me llevé la placenta, que con Fausto no lo había hecho porque ni sabía. Entonces pudimos hacer el ritual de la placenta también después. Fue súper lindo eso, la verdad que sí. Pero bueno, nada, fue como que el tiempo lo fue dando. Pues, vos con el embarazo de Fausto, con el nacimiento de Fausto, te quedaste acá en casa más o menos como un par de semanas. Claro, bueno, ¿qué pasó? Con el embarazo de Fausto, yo como había tenido cesárea, iba a estar complicada. Y estaba cual momia. Iba a estar complicada para poder movilizarme. Y yo sí estaba en la casa con Lío, iba a estar sola todo el día, porque él trabajaba. Entonces, digo, ¿yo cómo voy a hacer con el bebé estando sola, con los puntos, con esto, con lo otro? Entonces, la primera semana nos vinimos acá a la casa de mami. Lío se iba a trabajar y después venía.
Y bueno, mamá tenía las escaleras acá, Claro. cosa no menor. Pero bueno, iba como subía y bueno, bajaba. No que estaba subiendo y bajando todo el tiempo. Subía una vez al día, pues bajaba, volvía a subir y me quedaba ahí. Sí, y una semana estuvimos así. Hasta que el día me dijo, bueno, no, porque ya no quiero más. Hay que volver a la dinámica. Acá somos muchos, o sea, lo que pasa es eso, que vivimos en comunidad. Entonces es como que están mi abuela, mi tía, mi prima, mi primo, mi mamá, mi papá, mis hermanos. Es como que encima en ese momento estábamos todos, ¿no? Es que se habían empezado a ir. Todos, es verdad. Como que todos vivían y bueno, claramente, Fausto era chiquitito, todos querían venir, tocarlo, agarrarlo, alzarlo. En ese sentido yo nunca tuve problema, pero bueno, nada, o sea, pasando el tiempo después era como un poco, dejate de decir, bueno, bien, sentar mi espacio, porque aparte uno tiene que empezar a acostumbrarse a que no va a estar todas las personas para ayudarla todo el tiempo, o sea, es como en algún momento tengo que independizarme e irme con mi criatura y ver cómo lo llevo yo sola. ¿Y cómo fue ese traspaso? Porque toda esta semana, aparte la primera semana, Fausto hasta de noche lloraba y tipo era buscarlo, venir, traerlo, que se calle, bueno, nada, no había solución, pero no sé cómo fueron los primeros días allá. Fueron complicadas las noches sobre todo porque Fausto no lloraba todo el tiempo, lloraba. Claro, tenía hambre. Entonces, bueno, nosotros no sabíamos qué pasaba. Nosotros allá en el hospital no sé cuánto le daban, 0,5 creo que le daban de mamadera, algo así. Claro, porque le das para el bebé. Yo había pasado 2 meses y le seguía dando lo mismo. Claro, sin 30. Claro, no sé cuánto era, el 15, no sé, 0,5, digo, no sé cuánto es el mínimo, no me acuerdo. Pero era como el mínimo, claro, no lo llenaba. Después cuando hablamos con la pediatra nos dijo, no, miren, tiene que, él ya está aumentando, ya está más grande, tiene que aumentarle también eso. Entonces, bueno, por eso lloraba, porque tenía hambre. Claro. Pero lloraba mucho, era muy marico. Así que bueno, nada, pero después, bien, durante el día bien, porque Elío también trabajaba en el mismo lugar donde vivíamos, entonces como que nada, estaba en el taller y venía, miraba. Claro, sí, la dinámica dentro de todo, claro, sola, sí, no estuviste. ¿Cómo surgió la idea de tener otro hijo? ¿Te acordás de ese momento? Sí, me acuerdo. No es que fue planeada en el momento, manda, que decir, bueno, o sea, pero era como una fecha de decir, bueno, si Fausto tiene 8 años, yo ya no voy a volver a ser madre porque ya estaba. Se llevan 5 años, pero bueno, nada, o sea, era como, bueno, si viene, viene. Y bueno, y así fue, pero sí ya estaba en nuestros planes, no en mis planes, claro, ser madre otra vez. Era como que decía, no voy a tener un solo hijo. Así que bueno, era como... Y este segundo embarazo, bueno, un poco hablaste ya de que fue distinto también, pero bueno, la dinámica familiar de ya no siendo 3, digamos, sí. ¿Cómo bueno, para empezar fue? Nos teníamos que mudar de casa porque no entrábamos. O sea, que fue bastante bien. Al principio, bueno, para Fausto, cuando le contamos como que no quería saber nada, como nada, ni bola. De hecho, hasta que la vio la hermana también. Me acuerdo que el primer día que la llevamos a casa, Amanda estaba en el carrito. Bueno, le habíamos hecho eso de que la hermana le había traído un regalo. Eso sí. Nada, la nada misma. No quería ni mirarla. Y bueno, me acuerdo que ese mismo día nos pusimos a la mesa para comer porque habían dado el alta cerca del mediodía. Y entonces nosotros lo dejamos a propósito, Amanda ahí en el carrito cerca del sillón, nosotros fuimos a la mesa que es en el mismo espacio, pero bueno, un poquito más alejado. Y cuando Fausto se sentó en la mesa, y como que dice mi hermana, y la fue a buscar al carrito y la trajo. Entonces después la alzó y ya estuvo contento. Y tengo fotos de ese momento, pero bueno. Después nada, acostumbrarse al tipo también cuando iban creciendo, sobre todo ahora. ¿Y recordás qué fue como lo que más te costó de tu maternidad en general y qué enseñanza te dejó? Creo que lo que más me costó fue, o sea, que calculo que le debe pasar a muchas mujeres, esto de aceptar o entender que tu vida no va a volver a ser la misma. O sea, que la prioridad dejás de ser vos. O sea, ya vos no sos más vos. O sea, es como que sabés que por encima tuyo están tus hijos. Eso de decir, bueno, no sé, esto, bueno, ya está, no sé, no lo puedes hacer más, o hay estas cosas que ya está, o sea, es como que hay una parte de tu vida ahí que termina, digamos, por así decirlo. Sí. Hay una parte de vos que ya no depende de vos, o sea, y como que sabés que tu prioridad son ellos y lo único que querés es que ellos estén bien. Y eso de tener que vivir con miedo todo el tiempo que les pase algo, es algo con lo que creo que no voy a aprender a convivir nunca, porque creo que una de las definiciones es esa, ser padres es vivir con tiempo todo el miedo, constantemente a que les suceda algo.
Eso fue lo que tal vez con el día de hoy todavía me cuesta. ¿Y qué aprendí? ¿Qué aprendí? Aprender a veces, aprendes muchas cosas, o sea, yo no fui la misma persona que hubiese sido si ellos no estarían en mi vida hoy. Uno va aprendiendo todos los días, aprende. O sea, y todo, con todas las etapas de la vida, porque bueno, una cosa es cuando son bebés, y otra cosa es cuando son grandes, Sí. y otra cosa es cuando son adolescentes, sí. Y es muy flashera esta idea de que, ¿sabés que es una persona que viene al mundo y no sabe nada? Y vos tenés que darle todas las herramientas posibles para que esa persona la transite su vida de la mejor manera. Y esto del amor también es algo que vos decís que cosas que como que no tienen límites, ¿entendés? Y si tuvieras que decirle algo a la Julieta con 23 años antes de ser mamá, ¿qué le dirías? Que se quede tranquila porque va a estar todo bien. Va a tener 2 hijos maravillosos, va a tener personas que la acompañen, que no va a estar sola. Eso le diría. Ay, gracias. Bueno, y así cerramos. Nunca un capítulo sin llorar. No. Este fue el tercer episodio del día que nacimos. Gracias por estar del otro lado, por acompañarnos, por escuchar estas historias tan lindas y tan conmovedoras, porque cada mujer trae acá un poquito de su recorrido y lo comparte con nosotros, y sobre todo también esto de su amor, de sus sentimientos, de sus emociones, que es un poco lo que buscamos honrar con el programa. Y no se olviden de darle like y compartir el video. Chao.